Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Brecha del Destino. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Maldición, es más difícil de lo que pensaba. Dijo Caulifla entre pequeños jadeos, sus manos apoyadas sobre sus rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Qué esperabas? Cuestionó Kyle, alzando una ceja. Ya te dije que es imposible. Solo un Super Saiyajin surge cada 1000 años. Finalizó el Saiyajin con cola. Era evidente que por mucho que lo intentara, Caulifla no lograría ningún resultado. Después de todo, él era el Super Saiyajin de la leyenda. ¡No! Sé que puedo lograrlo. Exclamó la chica con determinación. Kyle dejó escapar un bufido. Como prefieras. Él no pudo evitar sonreír cuando una idea surgió en su mente. Una idea para burlarse un poco de la chica. En ese caso, concentra tu energía en la espalda. Comentó, señalando su espalda. Es un truco. De esa forma lograrás transformarte, te lo aseguro. Comentó el Saiyajin, aunque no podía evitar reír internamente. ¿Concentrar la energía en la espalda? Como si algo así pudiera funcionar. Solo quería divertirse un rato. Concentrar mi energía en la espalda. Repitió Caulifla, algo insegura. A pesar de ello, ella no lo cuestionó, obedeciendo sin replicar. Ella cerró los ojos, comenzando a concentrar toda su energía en un punto específico de su espalda. Un aura dorado apareció a su alrededor, parpadeando varias veces, antes de mantenerse estable. Su cabello se tornó rubio, sus ojos adoptando un color celeste cuando se abrieron con sorpresa. ¿Eh? Lo logré. Exclamó la chica con entusiasmo, una amplia sonrisa visible sobre su rostro. No. ¡No! Tenía que ser una broma. Era imposible. ¿Cómo había logrado transformarse en una Super Saiyajin siguiendo su estúpido consejo? Él había tenido que pasar por un montón de sufrimiento y sudor para conseguir la transformación, y esta chica lo había logrado por seguir un consejo que en primer lugar había sido una mentira para burlarse de ella. Pronto todo el entorno a su alrededor cambió. Pequeños jadeos salieron de él, levantándose y mirando a su alrededor, intentando reconocer su nuevo entorno. Pronto lo reconoció. El cuarto donde se alojaba en el escondite de Caulifla. Él dejó escapar un pequeño gruñido, sujetándose la cabeza mientras permanecía en la cama. Todo había sido un estúpido sueño, nada más. Él no pudo evitar sonreír, aunque una gota de sudor se deslizó por su rostro. Era imposible que algo así pudiera suceder. ¿Transformarse en Super Saiyajin concentrando la energía en la espalda? Ja. Como si un truco como ese pudiera servir de algo. Cambio de punto de vista. Caulifla ladeó su cabeza, su ceño frunciéndose en concentración mientras observaba el nuevo look de Kyle. No sé, esas sombreras son algo raras. Murmuró la chica. Kyle dejó escapar un bufido ante las palabras de la chica. Él dirigió su mirada hacia abajo, observando la armadura, exacta, tal como él había pedido en su diseño a aquel hombre. Finalmente tenía un atuendo familiar y cómodo. Realmente había echado de menos tener una armadura. Esto es una armadura de verdad, chica. Muy diferente a las armaduras que visten los Saiyajin de este lugar. Comentó Kyle con una pequeña sonrisa. La armadura era negra, las sombras y la zona de su abdomen de un color morado. Las muñequeras y botas complementaban perfectamente con el resto de la armadura. La armadura era básicamente una copia exacta de la que había llevado toda su vida, durante sus días bajo las órdenes de Freezer. No me malinterpretes, admito que se ve bien, pero, a la vez rara. Cuando le diste el diseño a Toma, ¿no te planteaste remover las sombreras? Creo que podría verse mucho mejor así. Comentó Caulifla. ¿Quitarle las sombreras? Pensó Kyle. Obviamente, existían armaduras con dicho diseño, pero, me gusta así. Fue la respuesta del Saiyajin. Dejando a un lado la armadura, también vestía unos shorts negros ajustados. Ahora solo queda comprobar si es realmente elástica, tal como había pedido. Dijo Kyle. Caulifla parpadeó varias veces, antes de comprender las implicaciones de las palabras del hombre frente a ella. Espera. ¿No estarás pensando en transformarte en un simio gigante? Cuestionó ella. Sí. Fue la corta y contundente respuesta de Kyle. Vas a romperla. Y costó mucho hacerla. Exclamó Caulifla. ¿Sabes lo difícil que es conseguir los materiales? Son muy caros. ¿Acaso tienes dinero para pagarla? Cuestionó la chica.
Si se rompe, significa que el sujeto que hizo esta armadura no hizo bien su trabajo. Comentó Kyle, comenzando a caminar hacia el exterior del escondite. Caulifla parpadeó, antes de seguir rápidamente al Saiyajin. Ambos caminaron, antes de finalmente llegar al exterior, alejándose algunos metros por seguridad. Kyle extendió una mano, formando una esfera de energía brillante. Vamos a comprobar qué tan elástica es. Dijo con una pequeña sonrisa. Balanceó su brazo hacia adelante, lanzando la esfera hacia el firmamento. Una vez la esfera tomó la altura adecuada, Kyle apretó su puño. La bola de energía se detuvo, su tamaño aumentando y brillando con intensidad. Caulifla parpadeó, observando fijamente la inmensa esfera de energía. Por algún motivo, observar aquella esfera provocaba una extraña sensación en su interior. Una sensación primitiva, pero a la vez familiar, difícil de explicar. Sacudió su cabeza, antes de dirigir su mirada hacia Kyle y observar cómo comenzaba a crecer, tal como en aquella ocasión en la prisión. Que no se rompa, comenzó a suplicar ella. Si la armadura se hacía añicos, sabía que Kyle exigiría otra armadura que cumpliera con sus parámetros. Y lo más importante, si la armadura se rompía, eso significaba que estaría desnudo cuando volviera a su forma normal. Ante el pensamiento, no pudo evitar sentir cómo el calor subía a sus mejillas, recordando aquella imagen del hombre desnudo una vez más. El tamaño de Kyle continuó creciendo, pelaje marrón cubriendo todo su cuerpo. Finalmente la transformación se completó, dejando ver a Lozaru en todo su esplendor. El mono gigante miró fijamente su cuerpo, notando cómo la armadura permanecía intacta, habiéndose estirado y adecuado a su tamaño sin problemas. Parece ser que no se rompió. Perfecto. Dijo con lo que parecía ser una pequeña sonrisa. ¡Excelente! Caulifla no pudo evitar soltar un suspiro de alivio, antes de alzar el vuelo y detenerse frente al rostro de Kyle. Una sonrisa apareció sobre el rostro de la chica. Ahora que te veo de cerca, realmente eres feo. No me había fijado en aquella ocasión, debido a las circunstancias. Comentó la chica. Cállate. Fue lo único que dijo Kyle, un ceño evidente sobre el rostro del mono gigante. Hermana. Un grito de pánico surgió en el lugar. Tanto Caulifla como Kyle desviaron sus miradas, observando a una Kale con una expresión de sorpresa y horror en su rostro. Caulifla parpadeó varias veces, antes de alzar una mano a modo de saludo. Hola, Kale. ¿Acaso sucedió algo? Cuestionó la chica. ¿Qué es ese monstruo? Cuestionó Kale, señalando hacia el mono gigante que tenía frente a ella. Jamás había visto un monstruo similar. ¿De dónde había salido? Oh, cierto. Tú no lo habías visto. Es Kyle. ¿Recuerdas que te conté que se transformó en un mono gigante para que pudiéramos escapar de prisión? Cuestionó Caulifla, descendiendo frente a la chica. Pues aquí lo tienes en todo su esplendor. Dijo ella con una sonrisa. Kyle parpadeó, antes de dirigir su mirada hacia el mono gigante. Sabiendo que aquel monstruo era en realidad Kyle, no pudo evitar relajarse un poco. Pero solo un poco. Una sensación desagradable creció desde lo profundo de su pecho, observando la sonrisa de su hermana cada vez que estaba cerca de aquel hombre. Ya veo, murmuró ella, mirando con cierto odio al mono gigante, cosa que pasó desapercibida por los dos presentes. ¿Realmente es un Saiyajin? Cuestionó. Por supuesto que lo soy, chica. Dijo Kyle. Su cuerpo comenzó a disminuir, su pelaje marrón desapareciendo como si no hubiera existido en primer lugar, regresando a su forma base. Los Saiyajin raros aquí sois vosotros. Dijo el Saiyajin con cola. Caulifla rodó los ojos ante las palabras ya típicas de Kyle, antes de centrar su atención en Kale. Entonces, ¿necesitabas algo? Cuestionó la chica de cabello erizado. Oh, sí, dentro necesitan ayuda. Están dividiendo los materiales y comida que vamos a enviar a las aldeas, dicen que necesitan tu ayuda para ver cuánta cantidad mandar. Comentó Kale. Caulifla frunció el ceño por unos instantes, antes de soltar un suspiro. ¿Qué remedio?, murmuró, antes de desviar su mirada hacia Kyle. Tú. Cuando regrese, más te vale estar listo, porque estaremos entrenando una vez más, ¿lo comprendes? Exclamó la chica, sus palabras dejando claro que no había lugar para discusión. Por supuesto. Por algún motivo, él decidió que lo mejor era no replicar. Kyle parpadeó varias veces, cuando pudo sentir un ki incrementar gradualmente. Él miró a su alrededor, antes de aterrizar su mirada sobre la chica junto a Caulifla. Kale se llamaba, ¿cierto? Pudo notar lo que parecía ser una mirada de odio dirigida hacia él por parte de ella. ¿Qué sucedía con ella? Sacudió su cabeza.
Debían ser imaginaciones suyas, se dijo a sí mismo. Era imposible que esa chica tuviera esa clase de poder. Cambio de punto de vista. Ella caminó a través de los pasillos del palacio. Todos los soldados con los cuales se cruzaba hacían una reverencia ante su mera presencia, mostrando su respeto hacia ella, o quizás, simplemente por temor a lo que podría ocurrir si no mostraban dicho respeto. Fuera cual fuera el motivo, poco podía importarle a ella. Durante estas últimas semanas, su cabeza no había parado de repetir todos los eventos que había sucedido aquel día. El día en el que había visto con sus propios ojos a un Super Saiyajin de carne y hueso. El día en el que ella había descubierto la verdadera personalidad de Frost y todo lo que había causado, con tal de conseguir beneficios. El día que ella, casi perdía la vida, pero, ese Saiyajin llamado Kyle, el mismísimo Super Saiyajin se interpuso para salvarla. Ella detuvo sus pasos, llevando una mano a su pecho, sintiendo como latía con fuerza ante aquel pensamiento. No sabía por qué se sentía así. Y tampoco lograba entender por qué Kyle la había salvado. Aún así, había algo que tenía claro. Ella no quería volver a experimentar una situación así. Una situación donde se sentía impotente e incluso aunque fuera difícil de admitir, aterrorizada ante la idea de perder la vida. No quería volver a sentirse así nunca más. Por ello mismo, ella necesitaba hacerse más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para defenderse por su cuenta. No quería volver a necesitar ser salvada por nadie. Absolutamente por nadie. Pero, si quería hacerse más fuerte, sabía lo que necesitaba hacer. Necesitaba volverse una Super Saiyajin, tal como Kyle. La cuestión era la siguiente, ¿cómo lograr algo así? El Super Saiyajin era una leyenda que hasta hace poco creía que era solo eso, un mero mito. Un simple cuento. Pero había comprobado con sus propios ojos que era verdad. Que el Super Saiyajin realmente existía. Si quería volverse una Super Saiyajin, ella necesitaba observar a un Super Saiyajin de verdad. Comprobar con sus propios ojos que hacía a aquel hombre digno de esa transformación. Sus ojos se desviaron, notando a aquel soldado que también había estado presente aquel día donde Frost había conocido su final. ¿Cuál era su nombre? Kiabe. No. Era Kaba. Tal como cualquier otro soldado, él rápidamente realizó una reverencia ante su presencia. Aún así, ella no pasó de largo en esta ocasión, no. Ella se detuvo, observándolo fijamente. El hombre de baja estatura debió notar aquello, puesto que alzó su mirada con nerviosismo visible en su rostro. ¿Puedo ayudarle en algo, princesa? Cuestionó él. Era evidente que estaba cuestionándose si había cometido algún error debido a su intensa mirada. ¿Tú? ¿A dónde ibas? Cuestionó ella. Antes de que ella apareciera, era evidente que Kaba no estaba patrullando por el palacio ni realizando ninguna de las tareas asignadas por sus superiores. No. Él estaba dirigiéndose hacia el exterior del palacio, ¿para qué? Ella tenía una sospecha. Kaba se puso rígido, casi como si fuera un niño que acababa de ser atrapado comiendo golosinas cuando lo tenía prohibido en primer lugar. Yo, a ningún lugar, princesa. Solo estaba patrullando, fue la apresurada respuesta del soldado de las Fuerzas Armadas de Sadala. Una mentira. Tan evidente como que había agua en el océano. Ella miró fijamente a Kaba, antes de voltearse, su capa ondeando con su movimiento. Debería cortarte la lengua por mentir a tu princesa, pero, siéntete afortunado, puesto que no lo ordenaré. Dijo ella, antes de comenzar a alejarse. Se detuvo, mirando por encima de su hombro al perplejo Saiyajin de baja estatura. Tú también ibas al escondite de esa Saiyajin llamada Caulifla, ¿cierto? Para ver con tus propios ojos al Super Saiyajin. No era una pregunta, era una afirmación. Una afirmación que cobró mucha más verdad al notar cómo los ojos de Kaba se abrían, su postura revelando que de hecho era verdad. Deberías sentirte afortunado, otra vez. Debido a que dejaré acompañarme como mi escolta. Yo también tengo interés por ese Super Saiyajin. Con eso dicho, ella comenzó a alejarse una vez más, dirección al exterior del palacio. Vamos. No tuvo que mirar hacia atrás para escuchar los pasos apresurados de Kaba, siguiéndola rápidamente. Ella iba a averiguar el secreto detrás del Super Saiyajin, y cuando ella lo hiciera, ella también conseguiría esa transformación de leyenda. Y entonces, ella sería la Saiyajin más fuerte del universo, tal como siempre tuvo que ser. Cambio de punto de vista. Caulifla dejó escapar pequeños jadeos, su aura blanca apagándose. Sus manos se apoyaron contra sus rodillas, intentando recuperar el aliento después de un esfuerzo monumental. Maldita sea, ¿en qué estoy fallando?
Se cuestionó la chica, su tono mostrando rabia e impotencia. ¿De verdad creías que sería tan fácil lograrlo? Cuestionó Kyle, sus brazos cruzados mientras observaba a la chica. Además, te lo he repetido miles de veces. Solo un Super Saiyajin surge cada 1000 años. Dijo el Saiyajin con cola. Cállate. Sé que puedo lograrlo. Exclamó la chica. Ella lo sabía. Ella sabía que podía transformarse también. Kyle dejó escapar un suspiro ante la terquedad de la chica. ¿Qué tan difícil era de comprender? Muy bien, tarde o temprano, tú misma terminarás aceptando la realidad. De todas formas, si realmente quieres tener una mínima oportunidad de conseguir la transformación, necesitas sentir odio e ira. Y no estás sintiendo ninguna de esas emociones en estos instantes. Dijo el Saiyajin con firmeza. ¿Qué quieres decir? Cuestionó Caulifla, dirigiendo su mirada hacia Kyle con cierta irritación. Estoy sintiendo ira y odio, tal como pediste. Exclamó ella. No. Estás mostrando frustración más que otra cosa. Dijo Kyle. A pesar de que fuera una emoción negativa, dudaba que fuera suficiente para lograr desencadenar la transformación de Super Saiyajin. Te equivocas. También estoy sintiendo ira y odio. Replicó la chica. No lo suficientemente intenso. Fue la respuesta de Kyle. Ella dejó escapar un gruñido. Sus ojos aterrizaron sobre la armadura del Saiyajin, una nueva pregunta surgiendo en su mente. ¿Tenías amigos? Cuestionó ella. El repentino cambio de tema provocó que Kyle parpadeara varias veces, haciéndolo cuestionar si había escuchado bien. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Cuando trabajabas para Freezer, ¿acaso te llevabas bien con alguien? Cuestionó ella. No. Fue su respuesta rápida. Estaba asignado a un grupo, junto al resto de Saiyajin superviviente. Simplemente nos soportábamos el uno al otro, nada más. Dijo Kyle. ¿Saiyajin supervivientes? Cuestionó Caulifla con curiosidad. Sí. Uno ya lo conoces. El príncipe Vegeta. Dijo Kyle. Los otros dos eran Nappa y Raditz. Continuó el Saiyajin. Sé lo que ocurrió con Vegeta, pero, ¿qué hay de los otros dos? Cuestionó la chica. Raditz fue asesinado en un planeta llamado Tierra, peleando contra Kakaroto. Nappa moriría un año más tarde también en la Tierra. Respondió Kyle. Kakaroto. Ese nombre suena Saiyajin, murmuró Caulifla. Porque lo es. Kakaroto es otro Saiyajin. El único Saiyajin que queda con vida, aparte de mí, al menos, que sea originario del planeta Vegeta. Dijo Kyle. ¿Por qué se matarían entre sí? Eran Saiyajin. Dijo Caulifla. Kyle dejó escapar un bufido. Es una larga historia, Raditz era el hermano de Kakaroto y fue a buscarlo a la Tierra en un intento de reclutarlo. Pero resultó ser que Kakaroto era un idiota de corazón amable que se negaba a participar en cualquier tipo de purga. Y digamos que Raditz no se tomó muy bien que su hermano pequeño fuera un idiota que no mataría ni a una mosca. Sea como sea, una cosa llevó a la otra y Kakaroto se sacrificó para terminar con Raditz, defendiendo el planeta donde se había criado. Dijo Kyle. Caulifla parpadeó varias veces. Ese tal Kakaroto, suena mucho más amigable que tú. Pero, dijiste que él continuaba con vida. ¿Cómo es eso posible? Acabas de decir que se sacrificó para terminar con ese tal Raditz. Algo no cuadra. Dijo la chica confundida. ¿Recuerda que te hablé de unas esferas mágicas capaces de conceder deseos originarias de Namek? Bien, resulta que en la Tierra también tienes esas esferas. Kakaroto resucitó tiempo después gracias a esas esferas. Comentó Kyle. ¿Qué? ¿Otra vez ese cuento de las esferas mágicas? Es imposible que algo así exista. Dijo la chica, claramente no comprándose dicha historia. Existen. Kakaroto es una prueba viviente de ello. Sea como sea, después de la muerte de Raditz, el príncipe Vegeta decidió viajar hasta la Tierra para conseguir las esferas y pedir la inmortalidad. Un año más tarde, Vegeta, Nappa y yo aterrizamos en la Tierra, y tuve una de las peleas más intensas de mi vida. Dijo Kyle, recordando lo que había sucedido en aquel planeta. ¿De verdad? Cuestionó Caulifla con sorpresa. Sí. Los guerreros de la Tierra no eran la gran cosa, Nappa fue suficiente para terminar con la mayoría de ellos, pero, cuando Kakaroto llegó, las cosas cambiaron. Él no era un simple debilucho. Derrotó a Nappa y poco después, Vegeta asesinó a Nappa. Dijo Kyle. ¿Qué? Espera. ¿Acaso no erais compañeros? ¿Por qué iría Vegeta a asesinar a Nappa? Cuestionó Caulifla. Nappa ya no iba a resultar útil en la batalla. Un Saiyajin que no puede pelear, es solo un estorbo. Al menos, esa era la filosofía de Vegeta.
Dijo Kyle. Ese tal Vegeta suena como un auténtico cabrón, asesinar a tu propio compañero es algo que solo haría un bastardo. Dijo Caulifla con un ceño en su rostro. La mera idea de asesinar a un compañero era totalmente repulsivo para ella, no lo niego. Siguiendo con la historia, peleé contra Kakaroto después de eso. Pensé que tenía una oportunidad, nuestra pelea parecía pareja, pero Kakaroto solo estaba ocultando su verdadero poder. Antes de que pudiera darme cuenta, caí derrotado a sus manos. Las cosas escalaron a partir de ahí, iniciando la pelea entre Vegeta y Kakaroto. Digamos que tanto Vegeta como yo tuvimos suerte de salir con vida de aquel planeta. Después de eso iría a Namek al descubrir los planes que tenía Freezer de conseguir las esferas y obtener la inmortalidad. Dijo Kyle. Vaya, ese tal Kakaroto suena como alguien fuerte. Me encantaría pelear contra él. Quizás debería hacer una visita a la Tierra un día de estos. Dijo Caulifla con una pequeña sonrisa, ya emocionada ante la mera idea de pelear contra Kakaroto. Creo que no encontrarías a Kakaroto en la Tierra, ni en ningún lugar. Dijo Kyle. Caulifla parpadeó, alzando una ceja ante las palabras del Saiyajin con cola. ¿Qué quieres decir con eso? Cuestionó la chica. Antes de que Kyle pudiera responder, pudo sentir dos energías aproximándose al lugar. Desvió su mirada, observando cómo dos figuras aterrizaban frente a ellos. Dos figuras que era capaz de reconocer rápidamente. Kyle no era el único, Caulifla fijó su mirada también en ellos, reconociéndolos al instante. Ah. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Cuestionó la chica, claramente no contenta con la presencia de aquellos dos. Uno de los recién llegados, el Saiyajin conocido como Kaba, agachó la mirada, casi como si estuviera avergonzado consigo mismo. Solo venía a disculparme, fueron las palabras del Saiyajin. No agaches la cabeza. Dijo Kyle de inmediato. Los Saiyajin nunca deben agachar sus cabezas. No muestres ese tipo de debilidad. Continuó el Saiyajin con cola. Kaba parpadeó, antes de erguirse recto, asintiendo con la cabeza. Entendido. Disculpa. Dijo el Saiyajin de baja estatura. Y deja de disculparte por todo. Exclamó Kyle, antes de soltar un pequeño suspiro. Maldita sea, los Saiyajin de este planeta no tienen ni siquiera una pizca de orgullo. Dijo Kyle. Caulifla no pudo evitar alzar una ceja ante aquello, mostrando una expresión irritada, casi como si estuviera siendo insultada. ¿Cómo dices? No me compares con el resto. Yo tengo orgullo. Exclamó la chica Saiyajin. Tú eres una excepción. Dijo Kyle, antes de regresar su mirada hacia los dos Saiyajin recién llegados, más específicamente en la chica que continuaba en silencio desde su llegada. ¿Tú también has venido para disculparte, princesa? Cuestionó Kyle con una pequeña sonrisa llena de burla. Ni siquiera en tus mejores sueños. Si estoy aquí son por motivos muy diferentes. Dijo Pumpkin de brazos cruzados. Kyle mantuvo su mirada sobre la princesa por unos momentos. Al comprobar que ella no iba a revelar más información, volvió su mirada hacia Kaba. Entonces, ¿de qué querías disculparte? Cuestionó el Saiyajin con cola. Acerca de cómo no os hice caso en aquella ocasión, a pesar de que me contasteis cómo era Frost realmente, yo nunca os creí y por ello, casi morís. Dijo Kaba con una expresión triste. ¿Eso es todo? Aunque nos hubieras creído, la situación no habría cambiado demasiado. Al final del día, las cosas habrían terminado de la misma forma. Dijo Kyle con tranquilidad. Bueno, ya te has disculpado. Ahora, fuera. Y eso va por ambos. Exclamó Caulifla, dirigiendo una mirada de odio hacia la princesa Saiyajin. No quiero a ninguno de ustedes rondando por aquí, y menos a vosotros dos. Exclamó la chica. Espera. También vine por otra cosa, dijo Kaba. Esto, señor Kyle, empezó él, antes de ser interrumpido. No me llame señor, ¿entendido? Fueron las palabras de Kyle, notando cómo Kaba asentía. Eres un maldito Saiyajin. Empieza a actuar como uno. Dijo Kyle. Entiendo, en ese caso, Kyle, ¿podrías entrenarme? Cuestionó Kaba con una expresión determinada. Caulifla parpadeó varias veces ante la repentina petición, mientras que Kyle solo pudo alzar una ceja. ¿Entrenarte? Repitió Kyle, mirando fijamente a Kaba. ¿Por qué debería de hacer algo así? Cuestionó él. Quiero ser más fuerte, cuando te enfrentaste a Frost, me di cuenta que si no hubiera sido por usted, nadie habría sido capaz de detenerlo. Quiero ser capaz de defender mi planeta por mi propia cuenta. Exclamó Kaba. Kyle miró fijamente a Kaba por unos instantes. Pudo notar su expresión sin titubear, llena de determinación, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de hacerse más fuerte.
Ante aquella expresión, él no pudo evitar sonreír. Mírate, debe ser la primera vez que veo tu sangre Saiyajin hablando por ti. Dijo Kyle. Muy bien. Te entrenaré. Dijo Kyle. Ante aquello, Caulifla abrió ampliamente los ojos, mirando a Kyle como si estuviera loco. ¿Qué? Exclamó la chica. Debe ser una broma. ¿Por qué demonios querrías entrenarlo? Él pertenece a las Fuerzas Armadas de Sadala. Exclamó Caulifla. No me importa. Yo no poseo ningún tipo de problema con ellos, a diferencia de ti. Comentó Kyle. Además, todavía no he terminado de hablar. Pudo notar cómo Kaba ladeaba la cabeza, luciendo algo confuso. Te entrenaré, pero, bajo una condición. Kyle sonrió. Antes de nada, necesitas lograr aterrizar un golpe sobre mí. Dijo Kyle. Solo eso. Cuestionó Kaba con cierta duda. Pobre idiota. Dijo Caulifla, antes de realizar un breve estiramiento. Iré a comer algo. Esto irá para largo. Con aquello dicho, la chica comenzó a alejarse, dirigiéndose hacia el interior del escondite. Vamos a empezar ahora. Dijo Kyle, notando cómo Kaba asentía. Solo un golpe. Aterriza un golpe apropiado sobre mí y te entrenaré. Dijo Kyle con una amplia sonrisa, colocándose en posición de pelea. Muy bien. No lo defraudaré. Dijo Kaba con una expresión seria, colocándose también en posición de pelea. Por su parte, Pumpkin se cruzó de brazos, sus ojos observando en todo momento a Kyle. Si lo observaba de cerca, quizás podría llegar a descubrir el secreto detrás del Super Saiyajin. Cambio de punto de vista. Kaba jadeó audiblemente, su cuerpo temblando ante el esfuerzo que acababa de ejercer. ¿Cómo es posible? Se cuestionó en voz alta el Saiyajin de baja estatura. A pesar de que lo había intentando todo, había sido incapaz de aterrizar un golpe sobre Kyle. ¿Realmente había tanta diferencia de poderes entre ellos dos? Kyle observó fijamente la figura de Kaba, antes de hablar. Te mueves bien. Tu estilo de pelea está bastante refinado, es evidente que has trabajado mucho para dominar ese estilo de pelea. Pero, todavía no es suficiente, sigues siendo débil. Necesitas seguir mejorando. Si tuviera que compararte con Caulifla, no durarías ni siquiera un minuto contra ella. Y eso significa, que tampoco eres rival para mí. Dijo el Saiyajin con cola. Regresa. Hemos terminado por hoy. Puedes volver a intentarlo mañana. ¿Cómo se supone que voy a golpearte? Ni siquiera he estado cerca de lograrlo, siempre parecía que estabas un paso por delante de mí. Dijo Kaba. Kyle se encogió de hombros. Solo sigue intentándolo. Es lo único que te puedo decir. Dijo Kyle, antes de dirigir su mirada hacia la princesa Saiyajin. Durante todo este tiempo, ella se había mantenido allí quieta de brazos cruzados, observando todo en silencio. Dime, princesa. ¿También estarías interesada en recibir entrenamiento de mi parte? Cuestionó Kyle con una pequeña sonrisa, aunque ya sabía perfectamente la respuesta que recibiría por parte de ella. Ni hablar. No necesito a nadie que me entrene. Dijo la chica, antes de voltearse y emprender el vuelo, alejándose rápidamente del lugar. Espera, princesa. Dijo Kaba, antes de volver su mirada hacia Kyle. Nos vemos mañana, Kyle. Con eso dicho, Kaba salió disparado rápidamente detrás de la princesa Saiyajin. Kyle observó cómo ambos se alejaban, antes de soltar un bufido. Se volteó, comenzando a caminar hacia el escondite. Tanto esquivar y bloquear a Kaba le había abierto el apetito. Necesitaba comer algo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Parece ser que Kaba quiere ser entrenado por Kyle. Mientras tanto, Pumpkin se limita a observar, la princesa Saiyajin parece tener algo en mente. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.